próxima tratemos sí, no sé si me olvido, me acordar, por favor. De grabar, me refiero. La sintaxis, si vos querés cargar palabras, decía Florencia. Sí. Las palabras van entre comillas, ese es el asunto, digamos, ¿sí? Ah. Las palabras, o todo lo que uno quiera que sea interpretado como un carácter, ¿sí? Por ejemplo, acá arriba, cuando cargamos el nombre de las habitaciones, ves que dice pieza entre comillas. Bueno, NA no, porque es NA, pero ¿cuál era esta? Cocina. Cocina entre comillas, ¿sí? Es esa la única precaución. Pero no necesariamente tiene que ser una palabra, porque acá yo puse palabras solas, pero por ejemplo podría ser cocina de arriba. Ves que tiene espacios y son distintas palabras. Y va a funcionar también, ¿sí? Si yo le digo ahí, bueno, acá ven que se ve acá a la derecha, o si le decimos que nos muestre nombre, ven, dice cocina de arriba, baño, es decir, adentro de las comillas vos podés escribir lo que quieras. Fórmula matemática, palabra, bla, bla, bla. Pero R siempre lo va a tomar como una palabra. Si vos pones adentro 3,14 y después le decís, multiplícame esto por ese valor, te va a decir, no lo va a multiplicar, porque para él 3,14 va a ser una palabra y no un número. ¿Sí? Lo que va dentro de... Miren, se los voy a mostrar eso. Ahí veo lo que me comentaron en el chat. Si yo, por ejemplo, cargo, no sé, un valor, ¿no? Valor, y lo pongo 3,14, así. Lo voy a hacer arriba en el script, así nos queda. Valor 3,14 y ahora hago 8 por 3,14. R lo sabe multiplicar. ¿Sí? Ahora, si hago esto mismo y lo pongo entre comillas, ven que acá, donde dice valor, aparecieron las comillas. Acá. ¿Sí? Y le digo que haga 8 por valor, me tiene un error. ¿Sí? Porque al estar entre comillas, para R es una palabra. No es un número, es una palabra. ¿Sí? Hay formas de solucionar eso. Digamos, ¿sí? Podés decirle que lo interprete como un número. ¿Sí? A veces hay bases de datos en que por alguna cuestión de tipeo, digamos, la columna en la que están los números, R interpreta que no son números, sino que son palabras, porque hay algo raro en la columna, ¿sí? Hay formas de corregirlo. Por ejemplo, hay una operación que se llama asNumeric. Le dice a valor, a pesar de que es una palabra, trátalo como un número. Entonces, yo hago eso, sí me contesta, ¿sí? Lo que está entre comillas es una palabra para R. Entonces, cuando uno quiere cargar un vector de strings, de caracteres, ¿sí? Cada elemento del vector tiene que ir entre comillas. Lo mismo cuando te devuelve cosas entre comillas, vos tenés que interpretar que eso son palabras. Por ejemplo, si yo le digo acá, mostrame ancho, ven que abajo 8, 12, 6 no están entre comillas. ¿Sí? Lo mismo si le digo mostrame tiene agua. No están entre comillas. ¿Sí? Ahora, si le digo mostrame nombre, están entre comillas. ¿Sí? O sea, ya sabemos ahí que son caracteres y que corren las operaciones de los caracteres. Los puedo contar, los puedo sumar, bla, bla, bla. No puedo hacer, perdón, no los puedo sumar. No puedo, ¿sí? Sí. Te hago una pregunta, Pava. ¿Tiene agua? ¿Por qué le pusiste el guión bajo? ¿Por una cuestión de costumbre, digamos, de forma de escribir o sí, porque tiene que ir unido? Tiene que ir unido, pero podría llamarse así. Digamos, en realidad, los nombres de las variables, ¿sí? Los nombres de los objetos de R, creo, no estoy seguro, hay una cosa que estoy seguro y la otra no. No pueden empezar con ninguna otra cosa que no sea una letra. No pueden empezar ni con puntos ni con números. ¿Sí? No se podría llamar 1 guión tiene agua. Pero sí se podría llamar tiene agua guión 1. ¿Sí? No pueden empezar con números ni pueden empezar con puntos. Y ahí corren las cuestiones de estilo. Hay quien escribe así. Es decir, separa las palabras por mayúsculas, como si fuera un hashtag de Twitter. ¿Sí? Yo soy más amigo de este estilo. Pero es una cuestión de estilo.
Lo que no puedes hacer es dejar espacios. Si dejas espacio, para R son 2 cosas, no una. Bien. Ramiro, y ahí te hago una consulta. Sí. ¿Viste con la función de tabla que vos ahí contabilizás cuántas veces aparece cada palabra? ¿Eso en una base de datos te sirve, o sea, una base que tengas, te sirve para un conteo? Decir, bueno, no sé, se nombró tantas veces tal palabra. Sí. Sí. Con lo que tome. ¿Se entiende? Depende. O sea... No cuántas veces aparece, sino cuántas veces... Sí, bueno, o sea, sí, cuántas veces aparece, pero digamos como un conteo rápido. Sí se puede. Lo que no entiendo es si vos querés, por ejemplo, supongamos que es una cosa de un vector de muebles, digamos, ¿sí? Porque me dijiste palabra y eso me desorientó. Entonces, en un renglón dice mesa y en el otro dice mesa de luz. Si vos te va a dar 2 veces, digamos, por un lado te cuenta mesa y por otro te cuenta mesa de luz. Para R son distintos, son 2 cosas distintas. Hay otra función que se usa, por ejemplo, para saber qué palabras se están diciendo mucho en Twitter, la palabra, en la que mesa te lo cuenta como el mismo valor. Vos le decís, quiero saber cuál es la palabra que más aparece, digamos, ¿sí? Pero yo lo uso en general para hacerme una idea muy rápida de cómo está distribuida la información en un vector, ¿sí? Y después, por ejemplo, eso, haciendo algunas operaciones matemáticas, lo puedes pasar a porcentaje, ¿no? Le digo, multiplicarlo por tanto, dividirlo por tanto, y te lo termina expresando en un porcentaje. No lo hago ahora para que no nos enquilomemos, pero no sirve para vectores numéricos, digamos. En realidad, si lo corres, lo puedes correr, pero en general se usa para vectores de tipo de carácter, digamos, ¿sí? De palabras. Si lo hacen, miren, supongamos que esto se va un poco del tema de hoy, pero bueno, ya que estamos, supongamos que este data frame, digamos, lo transformo en un objeto, ¿sí? Teníamos, vamos a hacerlo de cero, mira, borré todo. Creo un vector que se llama ancho, otro que se llama largo, otro que se llama nombre, si tiene agua o no tiene agua, y uno que se llama superficie, ¿sí? Los vectores que teníamos hasta recién. Y esta operación, ¿sí? Después vamos a usar otra, pero ahora usamos esta data frame, ¿sí? Vamos a ver la que se llama tibble, que hace lo mismo, pero un poquito mejor. Esta operación data frame, los parámetros que le di son los vectores que yo quiero que unifique en una tabla, ¿sí? Y lo va a hacer en el orden en el que lo dije. La primera columna va a ser nombre, la segunda va a ser ancho, la tercera va a ser largo, ¿sí? Si yo escribo el orden al revés, la tabla va a estar al revés. Pongo primero tiene agua, sale primero tiene agua. Y eso yo lo puedo guardar en un objeto también, como todo. Todas las operaciones que uno puede hacer las puedo guardar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá le podría poner base de habitaciones. Pongo la flechita, ¿sí? Y ven que acá me apareció otro tipo de objeto, ven que dice data, ahí arriba. Los de abajo son values y el de arriba es data, porque son 2 tipos de objetos distintos. Esto es un data frame, le dice, una base, ¿sí? Si yo le meto un clic acá, por ejemplo, me abre otra ventana donde me lo muestra. Ven que es una tablita de Excel, digamos, ¿sí? Les estoy mostrando esto porque lo más habitual es que ustedes van a encontrarse con la información de este tipo. En general uno no tipea vectores y después los agrupa, sino que en general se descarga una base de datos. Ese es el ejercicio habitual, ¿sí? Hay formas, ¿sí? Por ejemplo, de trabajar con esa base como si fueran... Pongamos que yo ahora, ¿sí? No tengo ninguna de estas cosas, no tengo los vectores, solo tengo la base de datos que me descargué, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago para calcular el promedio del ancho, por ejemplo? Porque yo no tengo un vector, ¿sí? Solo tengo la base de datos. Bueno, ahí hay un recurso que es muy sencillo, igual, no es que le estoy dando algo, que es el nombre de la base de datos, el signo pesos, y ahí les abre, es un listado de todas las columnas de esa base de datos. Es un listado de las columnas, de las variables. Elijo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ancho, ¿sí? Y ahí lo trata, bueno, justo ancho tiene ese NA, lo voy a poner largo. Lo trata como si fuera un vector, ¿sí? Es decir, porque en realidad lo trata como lo que es. Un vector es una columna de una base de datos
que por lo tanto es un vector. El ejercicio habitual, cuando yo les diga, bueno, sumemos un vector, va a ser ese. Yo voy a cargar una base de datos, voy a seleccionar una columna de esa base de datos y voy a calcular el promedio, la suma, la no sé qué. Como en Excel, cuando abajo de todo pongo igual suma y le digo sumame esta columna. ¿Sí? No me quiero olvidar de que hay dos formas más de crear vectores. Esto igual todo lo que tiene que ver con el objeto data frame, lo vamos a trabajar mucho más. Es el objeto con el que yo quiero que trabajemos más. ¿Sí? Así que lo vamos a trabajar un poco más adelante. Pero volviendo al espíritu de los vectores, les decía, hay dos formas más de crear vectores. Rep y sec. Son funciones de R, ¿sí? Es decir, yo escribo ahí rep, ¿ven? Y me aparece la ventanita diciendo que es una función, ven ahí hay un montón de opciones, y te previsualiza ya una descripción, ¿sí? Que bueno, tiene el problema de que está en inglés, como les decía. Rep, básicamente lo que hace es repetir un valor la cantidad de veces que yo le diga. Es decir, los parámetros son el valor y la cantidad de veces que quiero que lo repita, ¿sí? Y el valor puede ser cualquiera de los que ya vimos. True, 19. Entonces le doy Enter y abajo ven que escribió True 19 veces. Es decir, le digo cuál es el valor y cuántas veces quiero que lo repita. Es de repetir, ¿sí? O de repeat. Ese valor puede ser un número, una palabra o un lógico, ¿sí? Puede ser 2. O puede ser una palabra. Y también se puede guardar en un objeto, digamos, ¿sí? Supongamos, no sé, que esta base de datos imaginaria de habitaciones con la que estamos trabajando, no sé, son de una casa que queda en la calle, no sé, Cochabamba. Y yo quiero agregar una columna más que sea Cochabamba. Entonces escribo Cochabamba, repeat 4. Y después lo puedo agregar, digamos, como una columna, ¿sí? Pero bueno, repeat hace esto, ¿sí? 19, creo que tiene un parámetro más, a ver si me lo acuerdo. No, está bien, es ese, repeat 19, ¿no? Es decir, bueno, yo acá estoy poniendo 19, pero puede ser cualquier cosa, 5 o 500. Ahí va. Y hay otra que es sec. Esta, por ejemplo, sec yo la uso mucho para dividir franjas etarias. Cuando quiero decir, bueno, quiero dividir esta base de datos en franjas etarias, la primera franja etaria es de 0 a 10, por ejemplo, ¿sí? Y la siguiente es de 10 a 20, y la siguiente así. Entonces necesito un vector que sea 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Los parámetros de sec son el primer valor, el último y el paso. Es decir, cada cuánto va a ir agregando un valor. Por ejemplo, yo pongo 0 a 110 por 5, a ver si me acordé bien de redacción. Ven abajo, hace 0, 5, 10, piripipi, hasta llegar a 100. ¿Sí? Si pongo acá cada 8, lo hace también. 8, 16, 24, ¿sí? También se puede poner un decimal acá, 8,5, ¿sí? Lo que sea. Entonces, el resultado es un vector, ¿sí? El resultado de cualquiera de estas dos operaciones, de repetir o de secuencia, siempre es un vector, ¿sí? En el de secuencia va a ser un vector numérico, ¿sí? Y en el otro cualquier tipo, porque cuando le digo qué quiero que repita, le puedo decir cualquier cosa. ¿Se entendieron estas dos más o menos? ¿Alguien pudo tipearla ahí como para ver si anda? Sí, muy bien. Sí. Sí, funciona perfecto. Entonces, por ejemplo, ese sec yo la uso mucho para eso, para hacer franjas etarias. Por ejemplo, miren, pongo inicio, supongamos que quiero hacer una tabla, ¿sí? A la que yo le diga que una franja etaria va de 0 a 10 y la siguiente va de 11 a 20, ¿sí? Entonces, para hacerla fácil voy a poner de 1 a 10, ¿sí? Entonces yo le digo, inicio es
secuencia, ¿sí? De 1 a 110, de a 10. Entonces, esperen, voy a borrar todo y voy a venir. Ven ahí, me pone un vector que es 1, 11, 21, bla, bla, bla. Entonces, y le digo que el fin de cada franja etaria es de 0, perdón, de 10 a 120 a 10. ¿Sí? Entonces, ahí es como que yo ya tengo los elementos para definir la franja etaria. La primera franja etaria es de 1 a 10, la segunda es de 11 a 20, la tercera, es decir, si yo esto lo unifico en una tabla, ¿sí? Que sea data frame, inicio, fin. Mira, fin me quedó con un coso más. Ahí está. Uno me quedó de 11 y el otro me quedó de 12, entonces no los puede unificar, ¿sí? Ahora que lo corregí, ¿ven? Y ahí es como que cada una es una franja etaria. La primera es de 1 a 10, la segunda de 11 a 20, bla, bla, bla. Y con eso después, operaciones matemáticas mediante, podría dividir en franjas etarias una base de datos, ¿sí? Entonces, vayamos cerrando. Con el tema de los vectores, lo más importante para mí es recordar esta idea de que están ordenados. No es lo mismo poner 258 que 285, ¿sí? Para algunas cosas sí, para el promedio, para la suma sí. Pero, por ejemplo, si yo quiero multiplicar cada valor o meterlo en una tabla, bueno, no es lo mismo, ¿sí? Que están ordenados, que son de un mismo tipo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero hacer un vector que sea así, miren, 2, 5 y palabra, ¿sí? El 2 y el 5, a pesar de que yo los escribí como números, los tomo como palabras, porque como hay un objeto que es una palabra, ¿sí? Todos los otros los paso a palabra. ¿Ven que abajo están el 2 y el 5 entre comillas? ¿Sí? No puede haber... Hay otro objeto en R, las listas, que sí acepta cosas de distinto tipo, pero los vectores son todos del mismo tipo, ¿sí? Y si ese tipo puede ser forzado, es decir, el 2, lo que acaba de pasar acá es que 2R forzó los datos. El 2, a pesar de que yo lo escribí como un número, a la fuerza lo transformó en un carácter, ¿sí? Porque había un objeto que era carácter. Entonces, un vector, digamos, es un conjunto de datos lineal, es decir, los datos están en un único sentido, no como una tabla en la que hay dos sentidos, ¿sí? En un único sentido, que está compuesto por el mismo tipo de datos. O son palabras, ¿sí? Yo digo palabras, pero caracteres, como cuando puse el baño de arriba. Esos son varias palabras, ¿sí? Pero o son caracteres, lo voy a tratar de decir mejor, o son caracteres, o son números, o son lógicos, ¿sí? Y depende del tipo que sea, se pueden hacer unas operaciones u otras, ¿sí? Los caracteres se pueden contar, ¿sí? Los números se pueden sumar, multiplicar, dividir, etcétera, etcétera. Y después, digamos, hay tres formas para crear vectores. C, ¿sí? C, paréntesis, y adentro todo, ¿sí? Separado por comas. Si quiero insertar caracteres, tengo que poner comillas. El primero, coma, comillas. El segundo, coma, bla, bla, bla. Si son números, pongo 2, 5, 3.8, ¿sí? Verdadero o falso, pueden escribir true, false o T o F, ¿sí? Hace lo mismo, la operación es la misma. Y después tenemos estas dos que vimos recién, que son la de repetir, ¿sí? Todas estas cosas, a mí, cuando las vi por primera vez, dije, ¿quién carajo va a hacer esto alguna vez en su vida? Está bien, se puede hacer. Después, no para crear un coso, pero hay momentos en los que necesitas una operación, digamos, para la que necesitas multiplicar por 2 10 veces, bueno, ahí, digamos, repetís 2 10 veces. Rep, ¿sí? Que tiene dos parámetros, lo que quiero que repita y la cantidad de veces que quiero que lo repita, ¿sí? Rep acepta
acepta cualquier tipo de dato, porque cuando le digo qué quiero que repita, puede ser palabras, puede ser caracteres, puede ser números o pueden ser booleanos, lógicos, ¿sí? Y sec, que trabaja con números, ¿sí? Y ahí los parámetros son dónde empieza, ¿sí? Dónde termina y el salto. Creo que si ustedes van a la ayuda de sec, a ver si puedo hacer... Bueno, ven, esta es la ayuda. Otra cosa que tiene muy buena de RStudio es que tiene la ayuda ahí nomás. Podés consultar la ayuda sin tener que irte a otro lado. Acá te dice, ven, cómo en la parte, cada función, en la parte de argumentos, los argumentos son lo que va entre paréntesis de la función, te dice qué le puedes cargar. Entonces te dice from to, ¿sí? Y by. Es decir, en dónde empieza, en dónde termina y la cantidad, y el paso, digamos, ¿sí? Y esos argumentos, cuando uno escribe la función, los separa por comas, digamos, ¿sí? Yo puedo escribir, por ejemplo, a ver, no estoy seguro que esto vaya a funcionar, pero from 0 to 120 by 7. Sí, ¿ven? Lo supo interpretar. Ahora, si yo lo escribo en el orden correcto, es decir, en el orden que esa función usa por defecto, no necesito decirle que es from, to o by. Directamente le digo sec 0, 120, 7. Y como es el orden, lo vas a saber interpretar. ¿Sí? Ven que hace exactamente la misma operación, pero es una sintaxis muchísimo más rápida. ¿Sí? Muchísimo más rápida. Pero les digo como para que ustedes sepan, cuando lean la ayuda de una función, ¿sí? Es clave el orden. Digamos. Los parámetros de una función, primero va una cosa, después va otra y después va otra. Y eso va separado por comas. Los parámetros, los argumentos van separados por comas. Bueno, compañeros, me parece que estamos bien hasta acá. ¿Alguna duda o comentario? Yo soy un poco ansioso y quiero hacer dibujitos con esto. ¿Probaste ya? ¿Cómo se puede hacer eso para ir probando, digo? Bueno, sale. Sí, dale, denme un segundo. Ah, no, pará. A ver, lo primero es una cosa conceptual para resolver eso. Cuando nosotros instalamos R en nuestra computadora, cargamos una cosa que se llama R base, es decir, los paquetes básicos, ¿sí? Para algunas funciones, R necesita que le agreguemos paquetes nuevos, ¿sí? Entonces, a ver si puedo mostrarles acá. Ven acá, por ejemplo, que es el script que yo les mostré, esto que dice library, es que R está cargando paquetes que no están en su instalación de base, que yo me los instalé en mi computadora y ahora le digo que los use. No son los add-ins, Matías, eso es otra cosa. ¿Sí? Los add-ins hay algunos paquetes que te generan un add-in, que es como algo visual que vos podés usar, ¿sí? Hay otros que no te generan un add-in. Entonces, gráficos, ¿sí? Esto, clase 4, digamos, solo lo digo para ansiosos, ¿sí? Hay que hacer dos cosas. Hay que instalar un paquete. Este paquete estaría buenísimo que vayan viendo que lo pueden instalar en su computadora porque es la base del éxito. Este es el que necesitamos para hacer todo. Todo lo que tiene que ver con filtrar bases de datos, ordenarla, sumarla. Es como un paquete, les diría, indispensable de R, que es ese tidyverse, ¿sí? Y lo instalan así. Escriben eso en la consola, install.packages, entre paréntesis, tidyverse, entre comillas, ¿sí? Yo no lo voy a correr ahora porque en realidad tidyverse es un conjunto de paquetes. Entonces, si lo corro, va a empezar a descargar un rato largo, ¿sí? Una vez que lo instalaron, ¿sí? R lo tiene disponible, pero no está cargado, ¿sí? Entonces, cada vez que prenden su computadora, tienen que hacer esta operación. Library tidyverse, que quiere decir que lo use, digamos, ¿sí?
Cuando lo instalo quiere decir que está disponible, pero no siempre lo va a usar. ¿Sí? Cuando yo le digo library, lo va a usar. Por eso mi script solo tiene library, porque install package se hace una vez y listo, se descarga en tu computadora. Lo que después tenés que hacer en cada script es decirle que lo cargue, que se hace con esa función library. ¿Sí? Una vez que cargas tidyverse, Ramiro me tiró un warning cuando lo intenté hacer. Sí, eso te iba a decir yo también. cuando trataste de hacer ¿qué? Instalar el tidyverse. Copiámelo Ahora en el chat, el warning, a ver. Ahí voy. Warning, RTools. Ahí. A ver si te lo puedo pegar acá. Hay en Install Packages tiene Igual ahora está bajando, tiene un parámetro que es, ven ese que acabo de escribir ahí. Claro, hay paquetes que para poder funcionar necesitan de otros paquetes. ¿Sí? Entonces hay que tipearlo como lo tipeé ahí. Install Packages, tidyverse entre comillas, dependencies igual true. Entonces descarga tidyverse y los paquetes que tidyverse necesita para funcionar, que es el error que pegó Matías. Ve que dice also installing the dependencies, bla, 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 bla. ¿Sí? Tidyverse es un paquete muy grande, que en realidad es un conjunto de paquetes, o sea, es una descarga, va a tardar un ratito cuando lo pongan a descargar, que hace todo. ¿Sí? Entre las cosas que hace, carga ven que dice acá ggplot 3.3. no sé qué, que es con el que se hacen gráficos. ¿Sí? Voy a hacer uno, la sintaxis de los gráficos es difícil, es la más rara. Hasta ahora todas son más o menos claras. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si quisiéramos graficar el ancho de las habitaciones, qué habitación tiene más superficie, ¿sí? Hay que poner ggplot. Lo primero que ven que ahí aparece una ventanita. Alguien que me diga en audio si ve la ventanita que dice data igual null mapping. Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, lo primero que le tenés que decir, o sea, ggplot es una operación a la que hay que darle parámetros ahora, ¿no? Es una función a la que hay que darle parámetros. Centralmente le tenemos que decir, queremos hacer un gráfico, ¿no? Acompáñenme en esto. Piensen que van a hacer un gráfico con lápiz y papel, ¿sí? En el que vamos a graficar la superficie de cada habitación, ¿sí? El eje X, ¿qué sería? Digamos, ¿qué habría en el eje X? ¿No? Imagínense un gráfico, no sé, de columnas, en la que vemos cuánto tiene una habitación, cuánto tiene otra. En el eje X, el de abajo, ¿qué dato va? Si lo hicieran con lápiz, ¿abajo qué escribirían? El ancho, no. Los nombres de las habitaciones. ¿No? Abajo diría pieza, no sé qué, y en el eje Y, un eje numérico, ¿sí? Que sea 1, 2, 3, 4, 5, y cada columna sería la superficie de esa habitación que está detallada abajo. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Sí? Bueno, así hay que pensar cuando uno grafica en R. Lo primero que le tenés que decir es cuáles son los datos que le vas a pedir que grafique. Y lo siguiente es cuáles son los ejes. ¿Sí? ¿Cómo se escribe eso? Así. Data igual. Hay otra forma de escribirlo, pero por ahora quedémonos con esto. ¿Lo tengo esto cargado acá? No. Esperen. Voy a volver a hacer el data frame, ¿ven? Y podemos ver las ventajas de tener un script en vivo, por ejemplo, porque si no tendría que haberme puesto a tipear todo. ¿Sí? Ahí tengo base habitaciones, ¿sí? Que es una base que dice pieza, cocina, baño, bla, bla, bla. ¿Sí? Esperen que a terraza le voy a poner ancho, porque había dejado acá un NA para mostrarles eso, ¿sí? Tengo los nombres de las habitaciones en una columna que se llama nombre y la superficie de las habitaciones en una columna que se llama superficie, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago gráficos? Instalo el paquete que necesito. Esto se hace una sola vez, lo pueden hacer en la consola, no es necesario guardarlo en el script, ¿sí? Lo hacen una vez, lo descarga y listo. Lo que sí tiene que estar en el script es el library. Cada vez que voy a correr
que voy a hacer gráficos, necesito que R primero cargue ese paquete, ¿sí? Lo instalo una vez sola, pero lo cargo cada vez que inicio sesión en RStudio. Entonces, esto una vez sola en la consola. Esto, guárdenlo como primer línea del script. Vieron que el script yo lo mostré, lo primero que tiene es library, ¿sí? Todos los paquetes que necesito para ese script. Y después, ¿cómo se escribe? ggplot. Primero, ¿cuáles son los datos que quiero que grafique? Base, habitaciones, en este caso. ¿Sí? Este script te los mando después, si quieren, así tienen uno sobre el cual modificar y eso. Lo segundo que le tengo que decir es cuáles son los ejes. Eso se hace con un parámetro que es AES, que quiere decir aesthetics, estética, digamos, ¿no? Entonces ahí le vas a decir cuál es el eje X y cuál es el eje Y, ¿sí? Esa relación es medio rara, por eso digo que hay que acostumbrarse. Hay que abrir otro paréntesis acá. Entonces hay que decirle que X es igual a nombre, es decir, que el eje de abajo, el eje X, es nombre, coma, que Y es igual a superficie, ¿sí? Y si hago eso, me va a dar, a ver si lo estoy haciendo bien, acá ven en plot, ¿sí? Un gráfico por ahora vacío, porque solo le dije, estos son los datos, estos son los ejes, pero no le dije qué gráfico quiero que haga. Ahí se ve con zoom, no importa. No, bueno, pero digamos, acá, ¿sí? Les va a ir haciendo los gráficos, ¿sí? Acá abajo a la derecha. Entonces, ahora supongamos que quiero que eso lo dibuje como columnas. Entonces tengo que hacer más, ¿sí? Un más. ¿Qué quiere decir ese más? Quiere decir, las instrucciones siguen abajo, ¿sí? Es como un conector entre eso que estoy escribiendo y lo que voy a escribir a continuación. ¿Sí? Y escriben geom, y ahí ven que aparecen un montón de opciones. ¿Ven? Si escribo geom o guión bajo, ¿ven la ventanita esa? Bueno, esos que son miles, son todos los gráficos que puede hacer R, ¿sí? Yo le voy a poner col, uno fácil. Le meto Enter y ahí está. ¿Ven? Ahí lo graficó. Le dije, graficá los datos que están en base a habitaciones, en el eje X poneme nombre, en el eje Y poneme superficie y usá un gráfico de columnas. Eso es lo que le acabo de decir. ¿Bien? Hay miles de parámetros más. Por ejemplo, supongamos que yo quiero que las cosas sean de color distinto, le digo fill, que quiere decir relleno, igual nombre. Es decir, que las rellene según el nombre. ¿Ven? Y ahí lo pintó de colores distintos. Por ejemplo. ¿Sí? Hay otro que es la transparencia, que se escribe acá. Le pongo alfa igual 0,5 y ven que está como más traslúcido. Entonces ahí, por ejemplo, te sirve cuando vos querés un gráfico en el fondo y otro más arriba. No sé. Es un mundo infinito el de los gráficos en R, ¿eh? Yo les voy a mandar este script como para que ustedes le metan mano. O sea, este script les serviría para crear la base y hacer el gráfico. Si ustedes lo corren entero de punta a punta, lo que termina haciendo es que les da un gráfico, ¿sí? Y ahí traten de modificarlo, de hacerlo con otra base, de graficar otra cosa, qué sé yo. Eso. Ahí, perdona Ramiro, ¿se le podría decir que la base sea otra que vos buscás de las que descargamos nosotros? Sí. ¿Cómo le ingesto la base? Perdón. No hay problema. ¿Ya tenés una en vista? ¿Ya tenés alguna pensada? Había visto una, sí, pero cuando la quise bajar me quedó medio raro porque me lo abrió como una ventana nueva del navegador. Entonces estaba viendo a ver si podía bajar otra. Claro, miren, yo les recomiendo que hagan lo siguiente para poder hacerlo, ¿sí? No usen código por ahora, usen RStudio, ¿sí? RStudio tiene acá abajo a la derecha un navegador, ¿ven? Y yo, por ejemplo, si voy a ir a COVID, miren, denme un segundo. Voy a guardar esto. Voy a cerrar todo y voy a borrar todo. ¿Sí? Como si estuviera así pelado. ¿Cómo cargo una base de datos? Esto, si bien es de ansioso, lo alimento porque jugar con R es la base del aprendizaje. Entonces,
que tengan algo para boludear, digamos. Hago un script, ¿sí? Lo primero que tiene que decir ese script es library tidyverse, ¿sí? Después de que lo hayan instalado. Recuerden, porque si no, van a decirle ggplot, no sé qué, y no va a funcionar, ¿sí? Lo primero que tienen que poner es eso, ¿sí? Y después acá pueden ir al navegador, por ejemplo, buscás, es como un explorador de archivos cualquiera, ¿sí? Vas entrando en las carpetas, qué sé yo. Acá si querés podés ir a documentos, lo que vos quieras. Agarrás la base de datos que querés cargar. Esta es muy grande, a ver si tengo alguna más rápida. Esta, por ejemplo. Actividad secundaria, no me sirve. Bueno, voy a hacerlo con esta. Esta, por ejemplo, que es el dato de las personas vacunadas. No, acá está, una de población. Ven que yo hago clic en población y aparece una ventana que dice Import Dataset. ¿La ven? Sí, sí, se Le ve. metes ahí, te abre esta ventana y acá visualmente lo podés importar, ¿sí? Vos acá lo que tenés que decirle es, si yo pongo acá import directamente, es posible que haya que acá, digamos, en cada columna, digamos, esto es como una preview de la base, te muestra las primeras líneas para que vos sepas qué datos tiene, ¿sí? Como para que hagas una vista, digamos. Y te dice cómo se llama, ¿sí? Acá es posible que, qué sé yo, si tiene filas en blanco, por ejemplo, supongamos que tiene 3 filas en blanco, ¿no? El típico caso del Excel que la tabla empieza en el D, ¿sí? Entonces tenés que decirle skip 3, digamos, ¿no? Es decir, salteate las primeras 3 filas, por ejemplo, ¿sí? Es decir, pero bueno, está todo acá como más visual, y si yo le pongo import, ¿sí? Ahí lo abre, ¿sí? Y si no, lo que yo suelo hacer es import dataset, ¿sí? Me copio esto que está acá, esperen que lo tengo muy grande y entonces no se ve bien. ¿Ven? Lo que hace ahí es, te genera el código, ¿ven donde dice code preview? ¿Sí? Entonces yo lo que hago es me copio esto, ¿sí? El view si quieren se lo pueden copiar o no, no es necesario. Me copio esto, me lo pego en el script, ¿sí? Y lo ejecuto. Entonces yo ahora ejecuto esto. Library Reader es, tidyverse ya te la carga, pero es la librería que necesitaría R para poder hacer esa operación. Como ya sabe que la necesita, te la pone directamente en el código, ¿sí? Entonces, si yo acá pongo población 2021, ahí ven, se cargó acá, ¿sí? Población 2021 me apareció como objeto ahí, ¿sí? Y ahí, con ese objeto, lo tratás con las reglas del ggplot que vimos recién. Quiero que grafiques esta base, que en el eje X pongas esto, que en el eje Y pongas esto otro, y que hagas un gráfico de tal cosa, ¿sí? Columnas, puntos, es infinito las opciones. Lo que les recomiendo es que al principio carguen los datasets visualmente, ¿no? Que vayan ahí, metan clic, import dataset y le vayan metiendo mano. Bueno, compañeros, voy a dejar de grabar y de compartir. Ahí va. Bueno, les propongo entonces lo siguiente. Mi idea es mañana probablemente, ¿sí? Y si no, no sé, en los próximos días, volver a mandarles un video en el que avancemos unos pasos más. Probablemente sea mucho esto de cómo hacer el paso de vectores a data frames, digamos, de eso que trabajamos hoy. Lo que les recomiendo es que en la medida que tengan tiempo, se sienten a escribir y que traten de... porque hay un montón de operaciones que se pueden resolver visualmente, pero el aprendizaje está en el poder tipear el código, digamos. Por ejemplo, eso que yo les mostré recién, lo que yo les recomiendo es que copien el código, que lo peguen y que lo miren. Y que digan, bueno, ¿qué es lo que está haciendo? Cuando ¿no? Está bien, carga la base. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Porque ahí está la función, que si le meten F1, lo lleva a la ayuda y pueden ver la documentación, y los parámetros. Entonces, como que, bueno, esa información te explica rápidamente qué es lo que está haciendo R, como para que ustedes después puedan trabajar con código, ¿sí?
Pero bueno, estos primeros pasos está bueno tener el soporte de RStudio para ayudarse. Y les decía, mi idea es, en lo que sería el segundo encuentro, es decir, el video que les mande y el encuentro que tengamos la semana que viene, trabajar sobre todo con este paso de vector a data frame, que hay muchas opciones para hacerlo, ¿sí? Nosotros vimos algunas, pero hay muchas. Y a partir de ahí, ya trabajar siempre con data frames, digamos, con tablas, con el objeto por excelencia y el que más sirve y con el que más se van a encontrar. Esto se los voy a mandar por mail, pero les pido que hagan dos cosas para la semana que viene. Que instalen Tidyverse, la librería esa. La necesitamos, o sea que de la misma manera que si hay problemas con RStudio o con lo que sea, me escriben y me dicen, la estoy tratando de instalar, pero no puedo. La clave es el dependencies igual true, ¿sí? Porque es como un permiso que vos le das a tu computadora para que instale todo lo que necesita para que Tidyverse funcione, ¿sí? Y después... ¿Viste el warning que te mandé? No. Ahí, porque no sé, a mí me pareció, o sea, me apareció el warning, pero me instalaba. No sé si lo instaló igual Sí, o no. lo que dice ahí es que necesitas primero instalar un paquete que se llama RTools. Ves que dice RTools es required. ¿Sí? Trata de hacer install packages RTools. Miren. Voy a volver acá. Ven acá donde está files y todo lo que estuvimos viendo, están los archivos, los gráficos, la ayuda, y hay uno que dice packages. ¿Sí? Ahí tiene que haber uno que se llame RTools. Bueno, ese hay que buscarlo e instalarlo. No, eso es lo que yo interpreto del error, si no lo vemos. Pero acá están todos los paquetes que ustedes tienen instalados, y si tiene tilde, quiere decir que está cargado, digamos, que está en library ya. Cuando ustedes instalen Tidyverse, por ejemplo, este forecast que ven acá, digamos, es uno de los paquetes. Tidyverse es un conjunto de paquetes. Pero bueno, lo que les pido es, si tienen algún quilombo para instalar Tidyverse, me mandan un mail. Igual, otra cosa, que los mensajes de error los escribís en Google y en general te aparece un sitio que te explica cómo solucionarlo. Y si no, me escriben. Entonces, les decía, para la semana que viene, Tidyverse instalado y busquen una base cualquiera del tamaño que sea, que les den ganas de decir, yo quiero trabajar con esta. ¿Sí? Después vemos la estructura, los datos, el formato, cualquier cosa. ¿Sí? Pero eso está bueno porque seguramente cada uno descarga una base con una estructura, con otra, con un formato de archivo, con otro, y nos va a permitir ir haciendo ahí como un paneo grande. ¿Sí? Eso, compañeros, yo les hago un envío entonces. Esto de Tidyverse y de la base se los detallo ahí, y nos reencontramos el jueves que viene. Y mándenme los problemas que tengan por mail, aunque sea vamos de a uno, vamos a ir viendo cómo resolverlos. Dale, genial. Muchas gracias. Compañeros, Chao. Gracias, nos vemos. hasta luego. Chao, gracias. Ramiro, Sí, me quedo, viste sí. que tuvimos problemas para instalar el programa. Sí. A mí lo que, digamos, me instalo, pero me tira este error, me tiene un error constantemente, que la verdad que no lo puedo, a no ser que cierre todo y que después de cerrar todo, que se ejecute en ese momento. Puede pasar. Dame un